en la segunda es que ya no me permite eso, ¿no? Entonces, si le digo aquí que no lo quiero en libra, pues que lo quiero en kilo libra, no lo acepta así sino que lo acepta como keep, ¿no? 199, que es 199, que está aquí, es el resultado. Yo creo que los problemas son claros. Si usted vuelve a revisar los videos que ha subido al canal, usted va a entender perfectamente estos ejemplos. Usted se tiene que empapar de estos ejercicios que no son difíciles. Dominar bien el cálculo del área efectiva, que es buscando las piernas por coseno 45 por punto 77, buscando la garganta efectiva, ¿no? Y por la longitud de soldadura, eso me da el área. Y el esfuerzo en la soldadura es punto 60 del esfuerzo último del electrodo, ¿no? Esas cosas las tenés que dominar bien para cuando entremos a problemas que sean un poco más complicados, pues, que tengan más cálculo, ¿eh? Pero este es el fundamento teórico de los cálculos más grandes, ¿no? Entonces, ahora voy a jalar otro problema del McCormack, ¿no? Aquí se haya, no sé si miran el McCormack, voy a mostrar el McCormack ahorita. Entonces dice el McCormack que hay algunos comentarios extra, ¿no? Diversos, dice. Terminaciones de soldadura. Entonces te hablan, ¿cómo terminaciones de soldadura? Entonces hay que leer esta parte. Yo te anota en el cuaderno, ¿no? Que esto lo vas a leer y vas a sacar un resumen de lo que te están hablando aquí. Terminación de soldadura. Soldadura alrededor de las esquinas, ¿no? ¿Qué te están recomendando, no? Resistencia de la soldadura de un 16 de pulgada para propósitos de cálculo, ¿no? ¿Qué te hablan acerca de eso, no? Por el método del LRFD, aquí te ponen la fórmula, ¿no? Aquí te están poniendo como un resumen de .60 FX, .77 por un 16, por una pulgada, ¿no? Eso da tanto. Diseño de soldaduras de filete para miembros de armadura, ¿no? Entonces aquí vamos con diseño de soldadura de filete para miembros de armadura, ¿no? Entonces fíjense en una cosa, ¿no? Interesante aquí que pongas cuidado en esto que te van a explicar, ¿no? Porque este es un angular. Aquí dice pues que es un angular, pero en la figura, si yo tapara esta parte que está aquí, ¿cómo sé que es un angular? Me dice, sí, porque mira aquí, mira esta línea, mira esta doble línea aquí. Esa es la otra pierna del angular que viene para acá, ¿no? Si yo le pongo otra doble línea aquí, eso ya no sería un angular, me dice. ¿Y qué sería? Tal vez un perfil W, ¿me entiendes? Entonces es importante que esté claro eso. Si yo le pongo aquí otra línea, y aquí hay dos líneas, ese ya no es un angular. ¿De acuerdo? No, lo que pasa es que no, hombre, no puedo hacer eso, lo que me pediste si vos estás viendo el marcado en concreto, fíjate que en la clase de concreto hago lo mismo y yo elaboras un marcado, pero ponerlo en bandeja que te transfiera todo lo que he hecho en marca, si la operación que he hecho en marca, vos la ves en el video y operás en marca. Pero si yo te mando el marca, ¿qué gano yo? Nada. Y eran los de concreto, los trabajos lo hacen en marca, ¿no? ¿Cómo? Abren el marca y siguen las operaciones que voy haciendo. Es fácil, ¿no? Pero no lo voy a enviar pues, por eso, sí, por la razón de que quiero que si vos querés aprender marca, entonces abrí marca y seguí el video y comenzás a atravesar el marca. Pero si yo qué hago con enviarte una hoja de marca ya hecha, nada. ¿Y sabes qué pasa? Se lo digo por experiencia. Disculpen que me detenga un poco, ¿no? Se lo digo por experiencia, ¿no? Yo cuando estaba en la maestría preparaba algo en hoja de Excel. Y claro, ya estaba contento, ¿no? Estaba happy, ¿no? Porque digo, cualquier problema que me ponga, solo le cambio los datos, ¿no? Entonces ya no estudiaba más a fondo, pues. Porque ya estaba, en mi mente ya estaba que ya tenía la hoja de marca y entonces solo dejaba ir los cálculos, ¿no? Y el profesor me meneaba una cosita y me trababa, no hallaba ni para dónde agarrar, ¿no? Te estoy contando algo de mi experiencia, ¿no? No, es preferible que lo hagas a mano, que domine la fórmula, que te fijes bien en la fórmula, no que te mande algo que ya está hecho, marcas ya.
¿Y qué haces con eso? Solo cambiarle los datos, ya. No estudias nada, ¿sí? Entonces yo prefiero que hagan eso. Por eso le estoy diciendo como brother, pues que fíjate que a mí me satisface eso de los estudiantes de concreto, ¿no? Viera los trabajos que mandan en marcas y ellos nunca habían usado marcas, ¿no? ¿Y cómo hicieron para dominar marcas? Ellos viendo que lo que yo hacía y ellos manipulando marcas, ¿no? Entonces no la voy a enviar la hojita, no está ni bien elaborada, pero eso es fácil que vos la sigas. Para mí yo siento que vas a aprender más si vos abrís marcas y comenzás a operar marcas por primera vez, pues no que te mande una hoja que ya quedó elaborada ni bien elaborada, pues que a lo mejor llevas errores, entonces mejor yo prefiero que la ejecutes vos, ¿no? Entonces yo quiero comentar este problema en las armaduras. Fíjense bien una cosa, ¿no? Es que lo que pasa es que el centro de gravedad, fíjense dónde está el centro de gravedad de la línea, este es el centro de gravedad de la soldadura, ¿no? De la soldadura, ¿no? Y esto es el centro de gravedad del angular, que es donde se aplica la fuerza, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay una excentricidad, ¿no? Entre el centro de gravedad de la soldadura y el centro del angular hay una excentricidad, ¿no? Entonces dice soldadura con carga excéntrica, ¿no? Ah, ok, ya entendí, me dice. ¿Y cómo puedo hacer, me dice, para evitar esa excentricidad? Ah, eso viene después. Entonces vamos a ver más adelantito el fundamento teórico de cómo evitar que exista esa excentricidad, ¿no? Porque si queda una excentricidad quiere decir que hay un momento también, a pesar de que el angular está sometido a carga axial, ¿no? A esta carga axial P. El angular está sometido a carga axial. Pero la soldadura, al haber esta excentricidad, quedaría ya un momento flexionante también. Entonces ya me complica las cosas, me dice. Mejor prefiero que hacer coincidir el centroide del angular con el centroide de la soldadura, ¿no? Si lo hago coincidir, la excentricidad es cero y entonces no se provoca momento. Entonces la soldadura también va a quedar sometida solo a carga axial, ¿no? Entonces ese es el punto que estamos tratando de tomar, tratando de transmitirle a ustedes cómo se debe hacer, ¿no? Soldadura con carga excéntrica, ¿no? Entonces con el centroide del miembro, aquí dice a ver, leyendo un poquito atrás, dice, deberá observarse que el centroide de la soldadura y el centroide del ángulo estáticamente cargado no coinciden en la conexión mostrada en esta figura. Si una conexión soldada estuviera sujeta a esfuerzos variables, tales como los que ocurren en un miembro en un puente, fíjense bien lo que dice, ¿no? Si una conexión soldada estuviera sujeta a esfuerzos variables, tales como los que ocurren en el miembro de un puente, se considera necesario colocar las soldaduras de modo que su centroide coincida con el centroide del miembro, ¿no? Oiga bien, ¿no? Están hablando que cuando está sujeta a cargas variables y te refieren a una armadura en un puente, ¿por qué la carga es variable? Claro, porque ahí pasa un camión, pasan dos camiones juntos, pasan trailers, pasan tractores, pasan tanques, pasan de todo, ¿no? Entonces ahí la carga es variable. Entonces ellos te están recomendando en teoría que vos debes de hacer coincidir el centroide de la soldadura con el centroide del angular, ¿no? Esa es por eso te ilustré esta figura y te decía, mire lo que dice, que aquí hay una excentricidad, ¿no? Entonces que cuando hay carga repetitiva, es importante que esa excentricidad la anule, ¿no? ¿Y cómo la voy a anular? Me dice, aquí viene la teoría, ¿no? Entonces dice, si el miembro conectado es simétrico, las soldaduras se colocarán simétricamente. Si el miembro no es simétrico, las soldaduras no deben de ser simétricas. No sé si entendés eso, ¿verdad? Es que este angular no es simétrico. Porque aquí hay una pierna, esta pierna viene aquí, no para acá, esta es la pierna que viene aquí frontal a la figura, ¿no? Entonces no hay simetría. ¿De acuerdo? Entonces la soldadura, si la dejas así como está ahí, la soldadura es simétrica. Debe ser asimétrica para tratar de evitar esa excentricidad. Cuando la armadura va a ser sometida a carga variable, ¿no? Como en los puentes, vuelvo a insistir, ¿no? Yo estoy leyendo la soldadura y dice, se considera que la fuerza en un ángulo, como el mostrado en la figura 1417, actúa a lo largo de su centro de gravedad, ¿no? Vamos a ver la figura 1417, ¿no? Miren la figura 1417. Este cordón de soldadura L1 y este cordón de soldadura L2 no es simétrico. ¿Y para qué lo están poniendo no simétrico? Para tratar de que el centroide del angular coincida con el centroide de la soldadura, ¿no? Y fíjense en algo más, ¿no? Que el cordón de soldadura que está aquí, el cordón de soldadura que está aquí,
al lado donde está la pierna, ¿no? La otra pierna del angular, es L1. Y ese L1 es un cordón más largo de soldadura que L2, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, siempre fíjense en la ubicación. L1 va a estar al lado donde está la otra pierna del angular. Y L2 está en el otro extremo, ¿no? Entonces, igual, aquí están llamando al punto A este punto B este otro punto. Y entonces aquí, ¿qué pasa en este cordón de L1 de soldadura? Que ahí se va a desarrollar una fuerza P1, ¿me dice? ¿Sí? Como la resistencia nominal que acabamos de calcular, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Que aquí se va a desarrollar otra fuerza en el cordón de esa soldadura que le vamos a llamar P2, ¿no? Entonces dice, centro de gravedad del ángulo también debe ser de la soldadura, ¿no? Entonces ahí está toda la explicación, pueden leer un poquito más la teoría, yo te estoy explicando así a grandes rasgos cómo es el de la jugada, que lo tengo que hacer asimétrico, tengo que hacer asimétrico la soldadura, ¿no? Y aquí se mira que está asimétrico, no está asimétrico como aquí, ¿no? Aquí las cordones son de la misma longitud. Entonces existe la excentricidad entre el centro del angular y el centro de gravedad de la soldadura, ¿no? Pero cuando lo hacemos asimétrico y colocas L1 más grande, este cordón de soldadura que L2, entonces ahí haces coincidir el centro de gravedad del angular con el centro de gravedad de la soldadura, ¿no? Entonces él te habla aquí de qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Usted lo puede leer, que te habla de que vas a hacer una sumatoria de fuerzas verticales, vas a hacer una sumatoria de momentos, ¿no? Porque digo, yo necesito encontrar, por ejemplo, necesito encontrar P2. Entonces me dice, hagamos momento en P1. ¿Y quién produce momento en P1 aquí? La fuerza P que está actuando, la fuerza axial y el P2. Ahí despejo P2. Entonces ya tengo P2 y ahí puedo calcular la longitud de la soldadura, ¿no? ¿Sí? Porque si vos tenés la resistencia nominal, ¿en qué está dada la resistencia nominal? ¿Cómo está dada la resistencia de diseño de una soldadura? No sé si lo miran en el MATLAB que teníamos, ¿no? Está dado en KIP, ¿no? Sí. Entonces está dado en KIP, entonces yo puedo perfectamente relacionar eso, este P, para buscar el cordón de soldadura, la longitud, pues, por relacionarlo con la fórmula, ¿no? Y aquí viene un ejemplo, ¿no? Para tratar de hacer eso, ¿no? Este ejemplo me lo voy a llevar para el MATLAB, para hacer operaciones allá en MATLAB, ¿no? Póngale en mente porque si yo te digo, y la carga de viento en una estructura es variable o es permanente, es variable. Entonces, cuando estás con carga variable, vos necesitas hacer coincidir estos cordones, ¿no? Fíjense cuando tengan la posibilidad de ver una estructura metálica en el techo, ¿no? Con angulares, con armadura. Fíjense si los cordones de la soldadura son iguales, ¿no? Porque si son iguales, estaría malo, porque la carga gravitacional, si es constante, pues si es estática, no hay ningún problema, pero si es que te va a producir vibraciones, ahí habría problemas, ¿no? Yo creo que el viento en un techo te produce como efectos de vibrar, ¿no? Entonces no sería recomendable que los dos cordones de soldadura tengan la misma longitud, ¿no? Si vos tenés los elementos de la soldadura como angulares, ¿no? Sí. Entonces ahí tengo el problema, solo lo estoy trasladando. Denme un chance que voy a terminar de trasladar el problema y analizamos allá en MATLAB el problema, ¿no? Porque ahora lo analizamos el problema, ¿no? Nosotros llevamos buen ritmo respecto al programa de la asignatura, ¿no? El programa de la asignatura ya lo tenemos básicamente cubierto, porque el programa de la asignatura termina en conexiones soldadas, ¿no? Ya vimos conexiones atornilladas, solo hay que hacer más ejemplos de atornilladas y soldadas referente a soldaduras, a conexiones en edificios, ¿no? Para que usted pueda ejecutar completo el proyecto, ¿no? Pero los temas, pues, la teoría ya la tenemos desarrollada. Ahorita solo estamos en proceso de ejecutar más problemas y para que usted tenga capacidad de conectar en el proyecto, ¿no? Entonces solo voy a llevar la última parte del problema para que lo analicemos allá, ¿no?
Solo un momento que... Solo un momento que me falta un pedazo nada más. Trasladar. Un momentito. 7 y 6, ¿no? Entonces ya sé por dónde voy. Ok. Un momentito que traslade esto. Yo no tuve chance realmente de haberlo trasladado antes, ¿no? Para no estar perdiendo este tiempo, pero ustedes saben que casi siempre lo hago. Así uno se satura, ¿no? De cosas. Yo espero realmente que yo quiero decirte algo, ¿no? Que las clases virtuales, yo no siento que tenga mucha diferencia con la clase presencial, ¿no? Porque depende de la estrategia que use el profesor, ¿verdad? Para transmitir. Por ejemplo, yo agarré la estrategia de usar el Mathcad y hacer operaciones de ir platicando, pegar especificaciones, e ir comentando las especificaciones. Yo no le veo mucha diferencia que esté en un aula de clase con... Lo único pues que a veces molesta que el internet no esté muy bien, ¿no? Que esté muy lento, entonces ahí nos crea problemas, ¿eh? Pero yo siento que hasta es mejor porque como te queda grabado un video, entonces lo puedes ver cuantas veces querrás, ¿no? Pero siempre yo le he recomendado que usted tiene que ir tomando el apunte, ¿no? Como que tenga una clase. Porque si no estás en lo que te estaba hablando cuando me dijiste lo del Mathcad, yo te digo, no, es que estás confiado que tienes un video, ¿no? Pero tenía que estar anotando porque cualquier pregunta que se me pasó y no la quise hacer en el momento y la puedo hacer al final, que siempre les doy chance de que hagan preguntas, no la haces porque se te olvidó que fue lo que platiqué, ¿no? Que el problema tiene, solo estoy tratando de terminar de trasladar. No se preocupen, ahí lo vamos a terminar el problema. Ok. Aquí ya llegué al final y entonces me traslado ahora al otro campo, ¿no? Entonces ahora sí voy a mostrar el Mathcad, ¿no? Ahora ahí estamos en Mathcad, ¿eh? Solo voy a tomar una foto a la lista para justificar a la universidad que impartí la clase y que vinieron los estudiantes. Ok, entonces ahora vamos al Mathcad, ¿no? A analizar el problema de la armadura, ¿no? Y esto es lo que va a hacer en la práctica, se tiene que fijar en esto, ¿no? Ustedes miran que están supervisando en la práctica y miran que los cordones son iguales y ustedes pueden alegar eso, ¿no? Pero fíjate que la ISC dice tal cosa en tal especificación y de tener el proceso, llaman al diseñador que justifique, que diga que ya ahí ganaste punto porque ya el dueño, el que te contrató, dice, ve, este chaval lo sabe, ¿no? ¿Entiendes? Pues, si no, es mentira, te quedas callado. Hay una consulta en el chat que si alguien escucha, que si no escuchan, no se escucha bien. Y ahora, debe ser porque el internet brother todos estos días estaba pésimo, pésimo, ¿no? Pero no sé si me escuchan. Juan Laicidad, ¿me escucha, bro? Ahora sí, ahora sí se escucha bien, ya se mejoró un poco, pero ahorita sí que habló. Sí, es que el internet ha estado intermitente por todos lados, no solo a mí, a ustedes, a todo el mundo, ¿no? Y era en la noche es peor, se me va completamente, ¿no? Entonces aquí está el problema, ¿no? Ustedes miran aquí esta figura. Este es el cordón, la cuerda inferior, ¿no? Arriba puede estar la cuerda superior, ¿sí? Entonces fíjense una cosa, normalmente el patín inferior lo hacen a veces lo ponen de doble angulares, ¿no? Y con un espaciamiento para que ahí entre el elemento en diagonal o vertical, ¿no? Como aquí, pues. A veces solo sacan una platina de los dos angulares para ahí hacer la soldadura, ¿no? Pero aquí lo están soldando en el mismo cordón inferior, ¿no? Que es un WT, ¿no ves? Entonces aquí está una diagonal de la armadura y aquí está otra diagonal de la armadura. Ellos están pidiéndote que calcules una. Si vos entendés la otra diagonal, vas a ir a hacer el mismo procedimiento para la soldadura, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero comentar de esto?
Porque me dice, imagínese, el profesor me dice que tenga, la armadura tenga 30 elementos, ¿no? 25 elementos internos, entre verticales, diagonales, y 2 cuerdas, una cuerda superior y una cuerda inferior. Me dice, todo de cada uno voy a pasar haciendo eso, me dice, la conexión. ¿Qué usted cree? Necesito que interactúe conmigo ahorita. ¿Qué usted cree? Maldonado, Rocha, ¿qué usted cree? ¿Qué haría usted? Tiene 25 elementos en lo interior, entre diagonales y verticales, y tiene 2 cuerdas, una superior y una inferior. Usted va a calcular la soldadura en cada uno de ellos. Rocha, contestar lo que sea, bro. Si todo el mundo está aprendiendo. Aquí nadie se la sabe toda. Más o menos dame tu pensamiento, ¿no? Vilche Borges. Maestro, yo no sé si estoy bien, pero en este caso se tiene que ver que si una longitud es más larga que la otra, ¿no? Y entonces aplicar excentricidad. La pregunta, fíjense en la pregunta para todo. La pregunta es que yo tengo, ¿cuántos elementos tiene una armadura? Y ahí depende de la longitud, me dice cómo vayan los espaciamientos. Pero tiene un montón de elementos en el interior, ¿no? Verticales, diagonales, no sé, o solo diagonales, pues. Suponete que tenga 15. Y ahí entonces yo voy a calcular en los 15, en cada uno de ellos la soldadura. Pregunto yo. No. Jason Morales, No, profesor. ¿Qué piensa usted? Jason Morales. Digan algo, por lo menos. Profesor, yo tengo una teoría. ¿Cómo te llamas? Juan Loaiziga. ¿Ah? Soy Juan Loaiziga. Juan Loaiziga. Espérame, déjame que quiero ver María Cristina Hernández. ¿Qué usted piensa? ¿Que hay que hacer en cada elemento el cálculo de la soldadura o no? María Cristina. Profe, yo creo que sí, hay que hacer el cálculo de cada elemento en la soldadura. ¿Y usted se imagina que le diga, esta es una armadura? Y ahí tenemos 15 armaduras. 150 elementos, va a calcular la soldadura para cada uno. Solo en uno, maestro. ¿Ah? Solo uno y los demás serían. ¿Cómo Solo te en llamas? uno Se busca el sería, elemento más maestro. crítico. ¿Cómo te llamas? Se busca el elemento más crítico y ese se diseña. El que habló anteriormente, ¿cómo te llamas? No es Angel, profe. ¿Ah? Angel, maestro, Angel. Angel. Solo en uno, me decís. Después Juan Loaiziga dijo en el más crítico, ¿no? ¿Verdad? Kelly, ¿qué pensás? ¿Cuál sería el más crítico? Te pregunto yo. Kelly, dame una opinión más o menos. No importa, acuérdate que está en un proceso de aprendizaje. Que no te dé pena si fallas la respuesta, ¿no? ¿Cuál sería el más crítico? Pregunto. Hernán Maldonado, ¿cuál sería el más crítico? Ya fíjense que uno dijo solo uno, después otro dijo el más crítico, ¿no? Pero yo le sigo preguntando, Luis Miguel Chávez, Jarquín, ¿cuál sería el más crítico? ¿En base a qué atribuirías que es el más crítico este elemento? Aló. Conversen conmigo, si se va a ir el tiempo de estarlo esperando, algo para que se vaya, le quiero sacar entre todos. Ajá. Pues mire, yo creo que si es una armadura, ¿verdad? Y digamos que yo encuentro la fuerza interna de la armadura, pues teniendo fuerza interna, ya sea tensión o compresión, que soportan los elementos, podría tener cuál soporta más carga y ese podría ser el más crítico, ¿no? Así no te escuché porque te oí muy bajo. Si me decís un poquito más fuerte para que... Sos Juan Loaiziga, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? Maestro, es aquel elemento que, bueno, sufre esfuerzos variables. En este caso, pues, no sé, usted anteriormente dijo de que están sometidos a pesos de un camión, 2 camiones y 3 camiones. Y pues deberían de ser, ¿verdad?, los elementos que están en medio de la armadura. No, ahí vamos a ir sacando la pregunta. Ok, yo te digo, aunque sea fuerza variable o no sea fuerza variable. Escucha, profesor. Esa diagonal, ajá, sí, te escucho, espérame, esa diagonal que estás viendo ahí, esas dos diagonales, la fuerza que actúa en esas dos diagonales, ¿cómo es? ¿Es axial o es axial con momento? ¿Aló? Pues suponiendo que tenemos una... Axial, maestro. Una axial, carga, ¿verdad? sería axial. Ajá. Sí. Serían axial. Y Sigo si preguntando, ¿no? Correcto. Pero ¿de qué tipo de fuerza axial? Porque en fuerza axial puede ser tensión o puede ser compresión. Correcto. Ajá. Sería tensión en este caso.
¿Cómo sabes que está en tensión? O ya no vas a aplicar el método de los nodos. Dice, Va a depender eso. No depende de la soldadura. de cada Así armadura. debajo de la manga le decía extensión nada más. O es que va a aplicar el método de los nodos, el método de secciones. Estamos conversando. Habría que masticando. analizar, en este caso, la armadura, ¿no? Tenés que analizar la armadura. Pero la Y la que diagonal tenga está más carga sometida a axial, tensión, ¿no? atención. Y a compresión puede estar sometida, ¿no? Profesor, Ajá. correcto. Entonces lo que yo le decía era que analizar los diagonales, ya sean tensión o compresión, la que tenga más carga, esa sería la diagonal crítica y en base a esa se diseñan todas. Ajá. O sea, fíjate cómo le vine, no he avanzado nada en el problema porque esta parte es importante, ¿no? Porque ¿qué hago yo con solo el cálculo? Ya sabes calcular una cosa y después, y cuando te salga en la práctica una armadura, ¿qué vas a hacer? Todo esto que te estoy platicando tiene su importancia, ¿no? Esto que estamos tratando de consolidar, de ver el problema, ¿no? Yo te digo, es que lo primero que debes de hacer es analizar la armadura, ponerle las cargas gravitacionales o las cargas de camión, lo que sea, las cargas, y hacer tu análisis. Por nodos, por secciones, como lo querrás hacer. Si es una armadura indeterminada, pues tenés que usar un método indeterminado, no como método de flexibilidad, ¿verdad? Que es mucho más fácil con método de flexibilidad analizar una armadura. Entonces, lo que te estoy diciendo es que lo que tenés que hacer es calcular todas las fuerzas axiales en las barras interiores, ¿no? Poner aparte la tensión y poner aparte las que están en compresión, ¿no? Entonces, sacar la máxima de tensión a un lado y la máxima de compresión a otro lado. Y diseñar la soldadura para esa máxima, ¿no? Para que responda bien en tensión y en compresión, porque si la carga es variable puede ser, ¿verdad? Pero entonces, ok, ya sé, si hago el análisis de la armadura, saco la máxima fuerza de tensión en la barra que esté sometida a la máxima fuerza de tensión y saco la máxima fuerza de tensión en la barra de compresión, ¿no? Tengo dos ya. Entonces voy a decir, de esas dos, la de tensión y la de compresión, voy a diseñar la soldadura para tensión y diseñar la soldadura para compresión. Y de la que resulte más cordón de soldadura, más longitud de soldadura, esa es la que vas a colocar. ¿Y qué va a pasar en las cuerdas que tienen menores fuerzas axiales que la máxima? Y hay que estar sobrado. Sí, pero no puedes estar calculando pero estaría seguro. porque si no, ¿cuándo terminar, hermano? ¿Me entienden? La lógica. Sí, ¿Aló? eso fue lo que traté de explicar, profe. Sí, Sí. sí, profe, eso traté de explicar, pero no se escuchó por el micrófono. Ajá. Por eso le estaba diciendo, tratando de sacar esta parte que es importante, pues no solo meterme a los números me meto rápido. También es importante que visualice cómo es el proceso de cómo voy, aquí no me van a dar la fuerza axial. Ahora te voy a platicar otra cosa, ¿no? Si no me dan la fuerza axial, yo digo, es que, ¿sabes qué puedes hacer? Calcular para la capacidad máxima del angular en esta diagonal. Y qué sé yo, me dice, ¿cuál es la capacidad máxima de ese angular? Y ahí, acordate el problema de ayer, buscamos la capacidad máxima de tensión de la placa, ¿no? Por fluencia y por fractura, ¿no? Calculamos un P y llegamos al P de diseño, ¿no? PN, ¿no? Y si después hago lo mismo para compresión, si diseño el angular para compresión, entonces voy a tener la máxima capacidad en tensión en compresión, ahí tengo, sin hacer el análisis de la estructura, ¿no? Entonces yo diseño la soldadura para la máxima capacidad del angular. Si vos le pones más fuerza de esa capacidad, ya sabes que vas a reventar después, claro, vas a hacer el análisis estructural y vas a garantizar que la fuerza que le llega al elemento sea inferior a la capacidad máxima de tensión o de compresión, ¿no? Y ahí saca la soldadura, ¿no? Pregunta. Me gustaría que en lo que sobra el tiempo en esta primera parte, dejar consolidado este criterio que acabamos de platicar, ¿no? La forma como hay que tratar esto, ¿verdad? Pregunta, ¿no? Todo claro, profesor. Está claro, maestro. Ninguna. ¿Quedó claro? Ok, entonces estamos claros, ¿verdad? Que hay dos posibilidades, me dice. Una posibilidad es por esa máxima de la placa que está sometida a tensión. ¿Y cómo buscamos la fuerza? Y la fuerza la buscamos, me dice, porque no fuimos, como era tensión, nos fuimos al estado de fluencia y al estado de fractura. Y ahí agarramos la que gobernaba, ¿no? Y para esa fuerza sacamos la soldadura. Aquí también en el angular puedo hacer lo mismo. En la diagonal esa que me están pidiendo diseñar, ¿no? Pero si ustedes se fijan en la diagonal que le están pidiendo diseñar, que es esta que está aquí, donde está señalado el L1 y el L2, está bien ubicado el L1 y el L2. El L1 siempre tiene que ser mayor el cordón, la longitud, ¿no? El L2, ¿no? Y el L1 tiene que estar ubicado donde está la otra pierna del angular, ¿no? ¿Está bien? Pregunta, ¿está bien? Sí, está bien, maestro. Sí. Profesor. ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? Ok, entonces fíjese una cosa, ¿no? Aquí están hablando de un FI de 50 KSI y un FU de 65, ¿no? Electrodo de 70. El electrodo, usted es el diseñador. Yo quiero ponerlo de 60, ¿me dice? ¿Cuál es el problema? Ninguno. En los Estados Unidos acostumbran poner el E70, ¿sí? No ponen el E60. Eso es como que cuando estás en concreto reforzado, ¿no? En Estados Unidos, ellos ponen el FI de 60,000, ¿no? En Nicaragua usamos 40,000, ¿no? Y en acero estructural en Estados Unidos usan FI de 50, ¿no? Y en Nicaragua andan buscando el FI de 36, ¿no? Ya no se usa el de 36, ¿no? Ahora es prohibido, ¿no? Pero en Nicaragua lo siguen buscando porque que es más barato y todo eso. La onda siempre pone eso. Entonces, el FI y el FU, ese uno lo propone como diseñador, ¿verdad? ¿A quién se corresponde este FI y ese FU? Yo me imagino que al elemento del angular, ¿no? El electrodo, ese 70, se lo propone usted como diseñador. Imagínate que un problema yo no te lo dé,
¿qué vas a hacer? Me vas a llamar para decirme, ¿y cuánto es el electrodo ¿es 60 o es 70? Vos sos el diseñador, si no está yo vos vas a calcular con el que vos pusiste, ¿no? El FI y el FU también lo propongo yo, ¿no? Dicen que el proceso de soldadura es SMAW, ¿no? Es de arco, ¿no? Para diseñar la soldadura de filete para el miembro, atención, trabajando a capacidad plena, constituido por un ángulo de 5 por 3 por media pulgada, mostrado en la figura 14.18. Supongo que el miembro estará sujeto a una variación repetida de esfuerzo, ¿no? Ya te lo dijeron. Ya ahí hace que las soldaduras no pueden ser iguales, ¿no? Tienen que ser asimétricas, ¿no? Supongo que el miembro estará sujeto a una variación repetida